Vale, perfecto. Bueno, antes de comenzar quería hacer unos comentarios. Me parece que lo más prudente es que las preguntas se hagan en la clase en el momento que surjan para no perder el momentum sobre lo que se está hablando. Okey, Sin embargo, por favor, limítense a hacer las intervenciones en 2 minutos para que pueda dar suficiente tiempo. Creo que lo más probable es el día de hoy pueda tomar 2 días, o sea, sería una parte hoy y una parte en otra oportunidad. ujú, Y quizá en casos muy excepcionales un tema se pueda dejar para el final. La verdad, creo que el aula invertida, es decir, donde uno hace más preguntas y que los estudiantes tienen un rol más activo, tampoco me parece del todo adecuado. Me parece mejor un modelo mixto, que es lo que aplicaríamos el día de hoy. Es decir, el tradicional y también un poco de aula invertida para que los estudiantes expresen sus ideas, inquietudes y en el momentum para no perder, o sea, lo que se está hablando en el momento. Perfecto. okey, Bueno, ya comenzamos con la clase del día de hoy. Y lo primero que tenemos que hacer en este contexto, o sea, para hablar de la criminalidad y de todo lo que tiene que ver con los falsos positivos y la justicia, tenemos que hablar y reflexionar sobre el concepto de violencia. La violencia la podemos entender, por un lado, como la interacción entre comunidades, personas, por medio de la cual la violencia es un recurso que se usa no solo para causar daño y usar la fuerza para, digámoslo así, ejercer dominio sobre otro ser, sobre una cosa, sino que también la violencia es un recurso para imponer a una situación, a otra persona, animales, etcétera, comunidades. La violencia en lo que es la política es un concepto fundamental porque tiene además una importante relación con lo que es el rol del Estado, que es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y además, bueno, este es un concepto que viene además de la tradición de Max Weber, sociólogo. Y bueno, uno puede ver que la violencia se manifiesta en distintos conflictos sociales. Por un lado, a ver, la guerra, el crimen, el terrorismo. Sin embargo, vemos que también hay grados de violencia un poco más legítima en los deportes, en las artes marciales, por ejemplo, en los duelos y de alguna forma u otra eh, la violencia es algo que se puede manejar de alguna forma. Tenemos un poco el instinto violento, a ver, es parte de nuestra naturaleza, pero bueno, vivimos en una sociedad donde hay normas, hay códigos de conducta que debemos respetar y además entendemos y tenemos una convicción en la importancia que tiene el respeto de los derechos humanos, la dignidad y lo que es el orden. Entonces, sobre las causas de la violencia, lo primero que tenemos que decir es que la violencia en cierto modo tiene un origen natural, pues biológico. Eh, Además, a ver, el acto violento está evidentemente influenciado por factores económicos, culturales, etcétera. Un caso a ver, que podemos señalar sobre esto es, a ver, en la tradición grecolatina, sí, lo que se creía que era el rol del padre como autoridad y que el padre como autoridad tenía el legítimo derecho de, bueno,
ejercer violencia sobre los hijos, incluso en algunos casos se llegaba al extremo de asesinarlo. Entonces, para comprender un fenómeno como este hay que verlo desde distintas ópticas. Quizá un factor puede tener más peso que otros, claro, pero de alguna forma se complementan y los fenómenos en las ciencias sociales están influenciados por distintos factores. Ahí además hay que ver lo que es el contexto en el que la violencia tiene lugar. Como vemos en una sociedad donde hay códigos, reglas, hay conductas que son más legítimas que otras. A ver, en nuestras sociedades más o menos occidentales, cierta violencia en los deportes, por ejemplo, en el boxeo, es tolerada, no nos causa impacto en general, no es rechazada por nosotros, pero hoy la violencia, por ejemplo, hacia la mujer no es tolerada por buena parte de la población, no se ve de una forma que sea legítima, lo criticamos, lo rechazamos, creemos que es repudiable porque la mujer tiene una dignidad, tiene unos derechos humanos y hay que respetar eso. Ahí tenemos que además ver que hay una relación entre la violencia y el poder. Es decir, vemos que por ejemplo, cuando hablamos del Estado y de esta institución es la que tiene el monopolio legítimo de la violencia y que entendemos que desde cierta noción de este concepto está lo que es la imposición. La imposición, de una forma u otra, es el ejercicio del poder para imponer un criterio, para imponer una idea, imponer una norma. Y de alguna forma, en una sociedad organizada, tiene también que haber cierto grado de imposición, tiene que haber una policía, tiene que haber un sector militar que esté para ahí para garantizar que el imperio de la ley se cumple. Y ya, eh, ya pueden ver mi pantalla, o sea, no, Se ve, ya. ok, perfecto. Ok, entonces, sí, porque vi que se había movido un poco, Ujú. entonces, ok, ajá. Bueno, entonces ahí vemos que ese es el lado, pues, legítimo de la violencia y de su ejercicio. Siendo que, a ver, si vivimos en una comunidad donde no hay autoridades, donde no hay gobierno, ahí entramos en lo que podemos definir como anarquía, o sea, como ausencia de norma, como ausencia de orden, y eso pues es un problema. Además, ahí tenemos que evaluar lo que es el concepto de frontera, la dimensión además en, en el que ésta surge y adquiere relevancia. Podemos incluso evaluar la obra profunda del filósofo inglés Thomas Hobbes, en donde vemos que era también trazar una frontera es un ejercicio en donde separamos culturas, separamos visiones de la humanidad, además de separar pues, personas, territorios. Y en un caso además muy interesante y sobre esto quiero que reflexionen los alumnos que me están escuchando en este momento. Si vemos 100 años atrás, 200, 300 años atrás, son pocos países que han mantenido sus fronteras tal cual estaban originalmente, o sea, por distintos motivos como la guerra, disputas legales,
muchos territorios han cambiado. Bueno, Europa es un gran ejemplo a raíz de las guerras que han tenido lugar en los últimos años, sobre todo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Vemos territorios en Alemania, no, disculpen, Italia, donde se habla muy bien el alemán, pero la razón es que esos territorios no eran parte de Italia, sino hasta el siglo pasado. Y así muchos casos. Acá en lo que es América Latina tenemos el caso además de Paraguay, un país que en un momento era mucho más grande, más extenso, y a raíz de la guerra de la Triple Alianza perdió gran parte de su territorio, y podemos incluso decir que Paraguay no se ha recuperado plenamente desde entonces, a pesar de que es un país que, bueno, tiene mucho potencial, y vemos en décadas recientes que está trayendo muchas inversiones y eh, tiene un potencial grandísimo para crecer, desarrollarse, etcétera. Y además el tema de la violencia tenemos que evaluarlo desde los factores morales y la religiosidad. Y a lo que íbamos, sobre todo a la hora de hablar del crimen, esta es una variable muy importante que debemos considerar y que se ha estudiado sobre todo en países anglosajones. A ver, porque hay una noción de la criminalidad que asocia por lo general la pobreza con el crimen. Es decir, mientras un barrio, un distrito sea más pobre, será más desorganizado y tendrá más crimen. Sin embargo, a ver, estudios y estadísticas disponibles han cuestionado ese criterio, y el tema es que hay limitaciones, no, no siempre es así, y se ha evaluado cada vez más que incluso si un barrio es pobre, puede que el factor moral, incluso religioso, siendo que podemos entender la religiosidad también y el apego a la religión como un apego a unas normas, a unos mandamientos específicos, a menores, eh, a menores índices delictivos. En tanto, em, el criminal tiene miedo, bueno, algunos tienen miedos, tienen una conciencia, afecta a la hora bueno, de entrar en actividades delictivas. Acá también tenemos que pensar en lo que es la sociedad, una visión de la sociedad, una de las más comunes es que la sociedad es un acuerdo entre partes. Es decir, la sociedad surge en tanto diversos actores en función de sus características, sus potenciales, se unen para contribuir entre ellos, satisfacer las necesidades que tienen unos y otros. Unos se dedican a producir riquezas, otros se dedican a gobernar y garantizar la seguridad para que los otros puedan hacer las actividades tanto que ellos quieren hacer como la que los otros miembros de la sociedad necesitan para de alguna forma todos retroalimentarse. Y de ahí entramos en la otra visión de la sociedad, que la sociedad es un sistema. Y al ser la sociedad un sistema, hay partes que se retroalimentan entre sí. Hay jerarquía, también podemos ver incluso la sociedad como sistema. Hay una verticalidad de algún modo, si bien también hay una horizontalidad. En términos ideales, todos deberíamos ser iguales ante la ley. No
No siempre es así, también depende del sistema, pero esa sería la horizontalidad ideal, pues, donde seamos iguales ante la ley y nos respetemos así los unos a los otros. Hay también una verticalidad en el sentido de que hay jerarquías, hay autoridades, a ver, hay presidentes, hay ministros, hay gobernadores, y de alguna forma, en un sistema ideal debe haber igualdad de oportunidades para que por medio de la educación de la educación, de la formación, los ciudadanos puedan avanzar, puedan tener distintos chances, distintas vías para alcanzar sus metas, para intentar nuevas cosas, innovar más allá de lo que hayan hecho antes. Vemos, a ver, personas que en el primer intento no lo logran, pero en el segundo tienen más éxito. Entonces, de eso se trata. Y en tercer lugar, la sociedad es también la suma de personalidades. A ver, nos salimos a la calle y nos topamos con muchas personas por encima. A ver, vemos sus características más superficiales, digamos, estatura, peso, color de piel, color de cabello, rasgos faciales, pero eso no lo es todo. De alguna forma también tenemos personalidades y con base en nuestras personalidades interactuamos los unos con los otros. Y esto es además importante porque la violencia está relacionada con el espectro antisocial. Más que antisocial, pero es el término, digamos, académico, científico, podemos ver ese espectro como el espectro dominante, es decir, el espectro que nos permite imponernos, pues, sobre el resto de la sociedad. Unas veces de una forma más legítima y unas veces no. Y de alguna forma en la sociedad están todas las personalidades. Ahí también tenemos que hablar de la empatía para entender el espacio en el que se desarrolla el crimen, tanto en el nivel más micro como en el nivel más macro. Y en el nivel más macro tenemos que hablar ya del crimen organizado, las mafias, que ya es algo más, que tiene una estructura mucho más definida, más organizada y que es más profesional. Vemos en todo esto del crimen, además de hablar de lo que es cultura, que es sociedad, también aquí tenemos que hablar de psicología, pues, porque, a ver, en un espacio determinado vemos que hay antisociales, también hay personas que pueden ser bipolares, pueden tener trastorno límite. De alguna forma, todas las personalidades están en un sistema y todo eso también se retroalimenta y ahí también tenemos que ver al criminal y al que está en la jerarquía. Este suele tener un rango de personalidad en el espectro antisocial más elevado, es decir, desde el nivel medio hasta elevado, y ahí tenemos que hablar de las personalidades sociopáticas y psicopáticas, y de alguna forma también es este espectro lo que no solo les permite a ver, dominar la organización, sino también ir hacia el crimen. No necesariamente tenemos que estigmatizar lo que son las personalidades sociopáticas o psicopáticas, en tanto estas personalidades también pueden ser funcionales a la sociedad y ahí es donde entra el espacio y la discusión para hablar de la reinserción de los criminales. Por ejemplo, estudios neurológicos han llegado a demostrar
que las personas, los criminales tienen una estructura cerebral similar a la que tienen los gerentes, los policías, etcétera. Entonces también es una cuestión de criterio, es una cuestión de valores. Una personalidad más o menos parecida, pero encaminada mejor en en un contexto y con unos incentivos distintos, puede ser provechoso. Entonces, también tenemos que entender que desde este punto de vista, que una sociedad con altos índices delictivos es un fracaso eh, de la sociedad en sí misma, que no logra eh, insertar adecuadamente a ciertos miembros de la sociedad y aprovechar su potencial, que no logra sacar lo mejor de estas personas que podrían estar en cargos gerenciales, podrían estar en la banca y están estancados en el crimen. Entonces, en lo que además es la región que nos compete, sobre todo, que es América Latina, vemos que es una región que ha sufrido pues de múltiples guerras, claro, en distintos grados, distintas perspectivas, en función de que América Latina es amplia y cada país en específico tiene una historia que contar. Entonces, además de los factores que hemos hablado, económicos, sociales, psicológicos, bueno, tenemos que a la fórmula incluir esto, que son los factores históricos. De alguna forma, la historia de un pueblo, de una sociedad, influye también en la violencia que se presenta en esto. Bueno, aquí, más allá de esta introducción, ahora vamos a reflexionar sobre lo que es el concepto del hombre. Podemos ver distintas visiones además del ser humano. Vemos por lo menos la visión de Rousseau, que es que el hombre es bueno por naturaleza, que contrasta con la visión de Hobbes, que para Hobbes el hombre es el lobo del hombre. Y la visión de Locke, que el hombre pues no es ni bueno ni malo. Estas son perspectivas filosóficas, no lo tenemos que tomar al pie de la letra como verdades absolutas, sino que tenemos que reflexionar a partir de ello para entender las visiones y posturas antropocéntricas del fenómeno de la violencia, la criminalidad y los falsos positivos. Bueno, vemos además el hombre tiene Vicente ya nos escucha. Vamos a esperar un minuto para que se conecte Vicente y continúe con lo que es la clase. ¿Aló? ¿Me escuchas, Vicente? Sí, sí, aquí estoy. Ah, ok, ok, perfecto. Pensé que te habías desconectado, es que ya no vemos tu pantalla y te dejamos de escuchar. No, aquí estoy. Entonces, ahí tenemos además que diferenciar lo que es el concepto de hombre pues, y ser humano hoy en día por temas de no solo pues de género, sino por otras razones. Se prefiere hablar de ser humano y de humanidad antes que hablar de hombre, en tanto el término hombre le da un poco más de protagonismo al género masculino que al femenino. Y vemos además que en todo esto entra además un debate entre lo que es la individualidad y la colectividad. En las visiones del ser humano, esto es trascendental porque unas hacen más énfasis en lo que es el papel y rol del individuo como tal y creen que lo individual debe prevalecer sobre lo colectivo, otros señalan lo contrario, mientras que también hay una visión
insiste en lo que es el balance entre una cosa y la otra. Y aquí pues es indispensable pensar en lo que son los derechos, la dignidad, además del ser humano. Podemos pensar en, además como hemos reflexionado en lo que es el concepto de la violencia y además el poder, que algunos por sus características, por su astucia, tienen una tendencia más marcada a llegar al poder, a tener ciertos privilegios, pero desde la razón entendemos que el fuerte preocuparse por el débil, pues por eso además legislamos para favorecer a los vulnerables, a los que han quedado por fuera, y también tenemos que entender que, a ver, estas visiones de quién es fuerte y quién es débil muchas veces es algo pues relativo. Quien está en el poder no siempre ha estado en el poder por toda la vida. Esto de una forma u otra puede ser circunstancial. Además que estar en el poder a través de la historia también está influenciado por el hecho de haber sido parte de una élite y el poder al ser conservador por naturaleza, por cierta naturaleza, claro, esto implica que las élites buscan, para proteger sus propios intereses, hacer lo posible para que personas que también pertenecen a sus grupos accedan al poder de forma que se pueda perpetuar el interés de clase. Pero también esa visión, bueno, de que es que hay unos fuertes y al ser fuertes están en el poder y están destinados a estar en el poder para siempre, es una visión simplista y de alguna forma eso también depende de lo que es la suerte, pues haber nacido en un lugar determinado, en una familia determinada. Y si no fuera así, no viéramos que a través de la historia hay élites que han estado en el poder por ciertas décadas, en el mejor de los casos algunos siglos, y después dejan de estar en el poder y sus familias quedan en el olvido. Con todo esto, pues lo que tenemos que ver que a veces esto es circunstancial. Podemos estar arriba en una época y podemos estar abajo en la otra. Entonces, resumiendo, a grosso modo, las causas de la criminalidad vemos que son sociales, históricas, culturales, económicas, psicológicas. Y con lo que ya hemos reflexionado sobre el tema, pues, de las fronteras y del tema económico, vemos además la influencia de lo que son, por ejemplo, las drogas. Y este es uno de los detonantes más importantes de la violencia, además de lo que es tomar el poder. No sé si aquí hay alguien pues de México, pero vemos que en las zonas fronterizas, incluso bueno también la frontera entre Colombia y Venezuela, en los estados, el norte de Santander, por ejemplo, y los estados andinos, Táchira, norte de Santander, Colombia, y estados andinos en Venezuela, todo lo que pasa con el tráfico de mercancías, narcóticos, etcétera. También la violencia en gran medida está influenciada por intereses económicos que hay detrás y que se sustentan y se retroalimentan de los problemas que grupos y miembros de estos grupos tienen en las otras pues variables. Vemos que, bueno, hay individuos que tienen ciertas características, ciertas personalidades, que persiguen ciertos intereses económicos, pasan a ser parte de mafias que a su vez tienen intereses que no solo están en su país en particular, sino es algo además transfronterizo.
Entonces, esto es esencial de ver y de comprender. Acá entonces tenemos que ver que hay una psicología del crimen, además de un entorno económico que lo sustenta, lo alimenta y sobre todo, que es lo más importante, lo justifica. ¿Seguimos? Y luego hablar de lo que es la personalidad del criminal y que ya hemos repasado primeras premisas, que la sociedad la podemos ver como sistema, como contrato social, como suma de las personalidades, pues también está una cuarta premisa, que es que la sociedad la podemos ver como una suma de intereses y de factores que pueden aliarse los unos con los otros en función de eso, pues. Y ahí surgen jerarquías, patrones en función de ello. Todo esto además lo podemos ver en lo que es el narcotráfico y todo lo que ello engloba, porque vemos también al narcotráfico como un negocio, claro, y un negocio ilícito, pero además también es una cultura, porque todo esto está rodeado de códigos, está rodeado eh, de simbolismo y todo esto además tiene un significado en las comunidades que son afectadas por esto, pues. Entonces, hay aquí toda una serie de factores que en conjunto deben analizarse para comprender mejor el problema y para buscar soluciones que sean más acertadas, más estables y que nos permitan tener mejores resultados. Porque cuando vemos un problema y buscamos soluciones para solucionar este problema, lo que queremos además es reducirlo, no aumentarlo o no presentar cifras que para un momento sean más o menos satisfactorias para como estábamos inicialmente, pero luego de unos años entrar en una situación que sea aún peor. Y en todo esto, además, viendo que la sociedad es una suma de intereses, tanto en su apogeo como en su crisis, y en lo que hemos hablado, bueno, en verdad actividades ilícitas y criminales hay muchísimas, el narcotráfico es apenas una de ellas. Vemos diversos abordajes recientes que se han tomado, bueno, sí, hay personas que consumen estas sustancias, quizás hasta sea mejor legalizarlas. El caso de California, Estados Unidos, y los centros que han creado pues para el consumo legal de ciertas drogas en ciertas cantidades, es un caso interesante para analizarlo, pues, porque también la ilegalidad de ciertas actividades, en cierto modo, las fomenta, porque surge un mercado negro al, al estar hablando de que hay mercancías, de que hay distintas relaciones entre actores, pues, seres humanos, comunidades, que son prohibidas. Seguimos. Eh, Acá están viendo un mapa, bueno, está en inglés, no, lamentablemente no lo pude conseguir en español, pero vemos además que el mapa muestra eh, los factores que contribuyen a la violencia en América Latina y que esto además llama la atención alrededor del mundo porque algunos países de América Latina tienen algunas de las tasas de crimen más altas del mundo. Entonces vemos que en algunos casos la pobreza es uno de los factores que
que influye. También a veces es uno de los más determinantes, pero por el otro lado está el factor de lo que es la droga y todo lo que rodea a la droga, es decir, estructuras criminales, a ver, el tema de la adicción, que tenemos que evaluarla desde el tema de lo que es la salud mental, que para bien o para mal todos la tenemos, podemos tener una salud mental buena, una salud mental más o menos estable, podemos tener una salud mental mala, pero de alguna forma todos tenemos salud mental. Y aquí el tema de las adicciones es además algo que debe evaluarse en su comorbilidad con lo que es las drogas y cómo ellas pueden desencadenar violencia no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Y bueno, vemos en el mapa. Vicente, te dejamos de escuchar. ¿Aló, me escuchan? Ya te escuchas, Vicente. Ok, ajá, bueno, vemos en el mapa que lo que es acá donde está Honduras, no sé si se puede ver el cursor. Bueno, pueden ver ahí donde está Honduras, Guatemala y El Salvador, que lo consideran como que el Triángulo del Norte a la hora de hablar de esta situación, pues, de la violencia en América Latina y los factores que lo contribuyen. Acá, bueno, pasando además tenemos, bueno, que hablar de la evolución de lo que ha pasado en distintos países. Bueno, acá nombré algunos para discutir sobre ellos. Puse en la lista a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Vemos además que estas cosas no son por lo general estáticas en el tiempo, que tienen ciclos mejores que otros. Por ejemplo, para los 90, Colombia era mucho más violenta de lo que es actualmente. Hoy en día, los índices de seguridad han mejorado considerablemente en las principales ciudades de Colombia, y además eso se ha traducido en que Colombia se ha vuelto cada vez más un país más atractivo para el turismo, para la inversión extranjera. Vemos que Bogotá es una de las ciudades más visitadas en América Latina y que la concepción negativa del país como un país desorganizado que estaba acechado por guerrillas, por drogas, eso fue cambiando, incluso hubo un eslogan publicitario, que el mayor peligro de Colombia era que uno se quisiera quedar a vivir allá. Y bueno, de alguna forma las estadísticas demuestran que las políticas que se han aplicado, si bien no han sido perfectas y hay mucho que decir, que criticar, pues han tenido ciertos resultados. En paralelo tenemos el caso de Venezuela, que pasó lo contrario. Para los 90 era más seguro, al menos que Colombia, y se volvió un país más violento. Claro, también ahí hay variables políticas, económicas que influyeron en el aumento de la violencia en Venezuela. Y también, bueno, aquí hay que tomar en cuenta la crisis que Venezuela ha vivido en los últimos años, que a raíz de las altas tasas de emigración de venezolanos a otros países, la delincuencia ha bajado, ha mermado,
aunque debido a la ligera recuperación económica del país y la opción del dólar, los estudios independientes por parte de ONGs y los organismos multilaterales con los que estas trabajan, se ha demostrado que el auge del dólar en efectivo para las transacciones ha influido en cierto crecimiento del crimen en Venezuela, a pesar de de que había bajado. Y en el caso de los países más hacia el sur, Argentina y Chile, vemos que el saldo que dejaron el antes y el después, las dictaduras que hubo en el siglo XX, también estuvo relacionado con cierto auge de la criminalidad. Sin embargo, vemos que esas son cosas que se han podido pues, superar. Chile es uno de los países hoy en día más cerca, en el caso de América Latina, que está más cerca de conseguir un país desarrollado con base en los criterios occidentales para considerarlo así, entendiendo que, bueno, llamar a un país desarrollado o no también depende pues de ciertos criterios que están definidos para ello. Veo acá una pregunta de Rosendo Huerta. Bueno, sí que puedes poner audio, o sea, pero puedes, por favor, hacer la intervención en 2 minutos. O sea, bueno, voy a leer la pregunta, o sea, para que todos escuchen. Y voy a dar la respuesta, o sea, que, ok, con su celular. Rosendo Huerta me ha preguntado que cómo creo yo que afecta la situación política gubernamental de esos países. La estadística me dice que la estadística está bastante clara con los regímenes, sin contar con las alzas estadísticas. Bueno, la verdad es uno de los grandes problemas, no solamente cómo se toman los datos, sino el otro problema con eso es cómo lo mides como variable. Es decir, por lo menos podemos tomar, además de todo lo que concierne a la criminalidad y la violencia, un factor como el desempleo. El desempleo, incluso, a ver, las personas que no tienen una empresa, no tienen un empleo, a ver, formal, eh, si uno los incluye o no los incluye en el conteo de desempleo, tiene una importante pues repercusión. Te puedo, a ver, nombrar en este caso, bueno, de todos los países, porque además es muy interesante lo que son las estadísticas en Venezuela en particular. Mira, en lo que es desempleo, una observación que se hace constantemente es que a ver, las personas que estaban en el comercio informal eran contadas como personas desempleadas. Hoy en día no. Entonces, para el criterio de quienes critican cómo se están tomando las estadísticas, se señala que la tasa de desempleo parece inferior de lo que es realmente, porque se está tomando a las personas que ejercen el comercio informal como si fueran personas que están empleadas, aunque realmente no lo están, no son parte del empleo formal. Y en segundo lugar, en lo que compete al crimen, vemos que, a ver, en Venezuela no nada más las autoridades oficiales, sino también una serie de ONGs toman datos sobre lo que es los índices de violencia, los índices de homicidios, y podría comentar, en un momento llegaron a existir alrededor de 5 índices sobre los homicidios en Venezuela. El oficial, el de una institución llamada Observatorio Venezolano de Violencia, que es una ONG,
Y luego, a raíz de que llegaron investigadores, sobre todo, bueno, Estados Unidos, les puedo nombrar una que se llama Dorothy Cronick. Ella logró demostrar que en cierto modo las estadísticas tenían un algoritmo que implicaba que siempre iban a estar en alza los índices de homicidios y bueno, eh, terminó incluso demostrando que hubo cierta manipulación en el manejo de esos datos, más allá de la dificultad de medir científicamente el problema con la falta de información. La verdad es que no es pues del todo sencillo. A ver, en muchos gobiernos de la región, el manejo no es perfecto. En el caso de Chile, bueno, hace unos años hubo problemas con los organismos multilaterales por el tema de la posición que debía tener Chile en el ranking. Entonces, bueno, estas son cosas que pueden dar lugar a controversias, a discusiones, desde mi criterio, mientras existan los datos, exista la información y exista pues la disposición a buscar la verdad. Creo que se deben contrastar las fuentes, se deben revisar y se debe hacer un debate sano, constructivo sobre ello, porque al final lo que estamos buscando es analizar el problema que al final nos afecta a todos, y la idea es buscar soluciones armónicas que den respuesta a ello para que todos estemos mejor. Sigo. Bueno, acá ven acá está el caso pues de Honduras con el presidente Bukele. Recuerdo que en la clase de hace unas semanas conversamos sobre la ciudad y algunos de ustedes trajeron el caso de Bukele, conversamos sobre él y todo este asunto de las políticas que este presidente está tomando para frenar todas las pandillas que hay en su país, los resultados que esto ha traído en disminución del crimen, además la cultura que tienen los pandilleros allá. Entonces, sí, ahí la verdad hay que analizar todo esto no nada más en la disminución del crimen que esto puede generar a corto plazo, que es lo que estamos viendo hoy en día, sino las consecuencias que esto puede traer a mediano y largo plazo. Un problema también con esto es que, como lo comenté la vez pasada, todas estas personas de alguna forma u otra tienen familia que han afectado y también así, más allá de que estas pandillas se dedican al crimen, en toda toda esta red delictiva, hay igual derechos humanos que respetar y hay unos estándares internacionales pues que seguir. Entonces, este es un debate, incluso, bueno, creo que las discusiones que han tenido en los últimos días los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Bukele eh, son necesarios de analizar para pues tener una visión amplia y compacta sobre esto. Y mi preocupación, y desde mi criterio personal, es a largo plazo. Creo que muchos de nosotros en distintas ciudades donde podamos estar, valoramos resultados positivos en la disminución del crimen lo más pronto posible,
pero a ver, unas soluciones tan disruptivas como las que se están aplicando en este caso, a veces me preocupa es pensar a largo plazo si esto puede traer venganza, si de alguna forma hay rencores que pueden surgir de esto y luego presenten retos para el Estado. Ya ya eso sería algo que veríamos en unos años. A ver, acá me escribe en el chat cómo deberían actuar los organismos internacionales para evitar tanta violencia en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y en África. Bueno, la verdad es que como hemos visto con los factores que están y que influyen en el tema de la violencia, no es una solución sencilla. Primero, la violencia tiene incluso cierto componente pues biológico. Hay además factores socioeconómicos como la pobreza, la exclusión que la incentivan. Además, hay problemas desde el punto de vista político y público de instituciones que fallan a la hora de dar respuestas adecuadas para evitar el surgimiento de bandas delictivas y de todo lo que las rodea. Porque, a ver, el Estado de alguna forma u otra tiene que, a ver, no, debe proveer buenos servicios, debe proveer buena educación desde mi criterio, claro, hay educación pública y hay educación privada, pero en la medida de que haya mejor educación y de que además haya mejor formación en valores, que claro, aquí hablamos del tema desde un punto de vista moral y desde un punto de vista religioso, en tanto la religión nos apega a unos valores, también acá podríamos ver el rol que podrían tener los medios de comunicación. A ver, medios de comunicación que podrían hacer algunas campañas hacia los valores, eso podría tener una repercusión positiva en la disminución del crimen. O sea, lo hablamos hace poco, bueno, cuando comenté en lo que son las personalidades que tienen mayor probabilidad de estar en el crimen, de alguna forma u otra. A ver, que surja un criminal es también una responsabilidad de la sociedad porque refleja su fracaso, o sea, porque eh, en muchos casos, y lo demuestra la literatura científica que existe sobre el seguimiento que se le ha hecho a los intentos de reinsertar en la sociedad al criminal, vemos que muchas veces el criminal tiene una estructura a ver, neurocerebral similar a la que tiene un gerente, tiene un policía o hasta un presidente de un país. Entonces, ¿por qué no podemos tener, a ver, más gerentes, personas que creen, que aporten nuevas ideas, que sean líderes en sus comunidades, que además decidan fundar nuevas empresas? Eh, el hecho de que los criminales estén donde estén y tengamos eh, personas que estén en ese espacio de la sociedad, de alguna forma u otra también es nuestro fracaso y lo tenemos que asumir, no para sentirnos mal por ello, sino para orientarnos hacia la acción, hacia el cambio. Dicho en palabras más simples, en implementar políticas que, bueno, permita que cada quien aproveche mejor su potencial.
Y para mí la educación es clave en ese sentido. O sea, yo en particular estoy convencido que mejor educación nos permitirá tener mejores servidores públicos, mejores profesionales y sobre todo personas que estén más satisfechas con sus vidas, más satisfechas con sus comunidades, porque de alguna forma u otra, ayudar al otro y aportar a la sociedad es una de las cosas más gratificantes para el ser humano. El sentirse que uno es de provecho para el otro y de que la presencia de uno tiene un impacto positivo en la vida de otras personas. Seguimos, bueno, veo antes de hablar en lo que es el caso de Colombia, personal, cómo controlar los impulsos y los nervios para... No se te oye, Vicente, en este momento. Parece que no oímos a Vicente. Vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar en unos momentitos. Mientras tanto, si alguien quiere aportar alguna cosa, puede hacerlo. Que parece que está regresando Vicente. Sí, aquí estoy. ¿Me ven? Sí. Ok, estaba respondiendo una pregunta a Pedro. Bueno, creo que hay dos Pedros, si no me equivoco. O sea, el que tiene un correo, pedrin02106. Bueno, en verdad, lo que es ya para la pantalla. Ok, se puede ver la pantalla. Sí, bueno, ¿Aló, estamos aló? esperando. Ajá, ok. En lo que respecta a controlar los impulsos para ser una persona violenta, pues eso dependerá de cada caso, pues de cada evaluación. Cada ser humano tiene una personalidad y cada quien es distinto. O sea, eso depende de una evaluación profesional para ello, ya sea un psicólogo, psiquiatra o un coach profesional. Y bueno, siguiendo con el caso de Colombia, en esto además tenemos que reflexionar sobre lo que es la justicia transicional, ya para ir cerrando de hoy. Se volvió a desconectar Vicente. Eli, ya tienes activo, nada más tienes que activar tú también tu audio para poder participar. Ya lo tienes activo, Eli. Listo. Buenas tardes. Mire, sí, soy Eli Pacheco de Honduras y la participación mía es que el problema que nosotros tenemos y nuestro país lo ha vivido en carne propia, pues lo hemos vivido, y uno de los problemas que se ha generado es que por lo general la política o los que llegan a la presidencia, pues o al ejecutivo por política, siempre de repente como que van ya condicionados
y no establecen políticas para mejorar la educación y en base a lo que decía también Vicente, entonces si nosotros no tenemos una buena educación, entonces se genera, ¿me entiende?, lo que es el desempleo, lo que es la criminalidad y todo, pues de ahí se deriva, ¿me entiende?, lo que son las pandillas, se deriva, ¿me entiende?, el sicariato. Y lo que nosotros quisiéramos saber es, porque los organismos hay convenios, contratos, hay estándares a nivel internacional y hay de todo, pero los organismos internacionales parece que no se preocuparan cuando en mi país ha habido, como ya lo mencionaron, y lo hemos tenido en todos los medios y ustedes no lo desconocen, ¿verdad? Un presidente que fue llevado hasta Estados Unidos, a Nueva York, con visa de gratis, por lo que ya estamos hablando, por la narcoactividad. Y ya esto todo Honduras lo conocía desde los primeros 4 años. ¿Y por qué se permitió tanto tiempo para poder, me entiende, cortar esto y que no se generara ese índice tan alto de criminalidad, de bestialidad, podríamos decir, porque se esperó, ¿me entiende?, hasta que llegó al límite. Entonces yo pienso que si desde la entrada a los organismos internacionales que tienen esos convenios y tienen esos estándares establecidos, no se proponen para que esto se corte desde el inicio y no se llegue a un final tan fatal como nosotros lo hemos vivido en mi país. Aló, buenas, Y ¿me te escuchan? escuchamos, Vicente. Sí, la verdad, Eli, pues está en lo cierto, además que en el tema de los organismos multilaterales todavía hay mucho pues que trabajar, pero ahí, y además con esto cerramos, en el caso de Colombia y todo lo que ha tenido el avance de la justicia transicional allá, que tiene además su origen en el periodo de la posguerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, la creación de lo que fueron los tribunales de Nuremberg, además de los juicios a los soldados japoneses. Hemos analizado y visto que las soluciones disruptivas en este sentido a veces pueden hacer más daño que bien, y a veces se buscan soluciones intermedias por eso, y la idea es hacer pactos, negociaciones que permitan hacer transiciones más o menos armónicas. O sea, claro, no es del todo fácil, hay que ceder, pero a veces es lo mejor en este sentido, haciendo la salvedad, claro, de que cada país en nuestra región tiene sus particularidades. Y siguiendo, acá también, bueno, en el caso de Colombia, hay un gran debate con lo que han sido los falsos positivos, que además tienen un contexto con todo el sistema de recompensas a los funcionarios en el conflicto militar, donde se quería dar de bajas a todas estas personas involucradas con las guerrillas y todo lo que estaba pasando allá en Colombia. Vemos además toda una sociedad que ha quedado, digámoslo así, afectada por la guerra, que lleva ya muchas décadas. Entonces, las soluciones disruptivas a veces dejan saldos sociales históricos que luego son muy difíciles de manejar. Eso quiero que lo tengan en mente, y a veces por eso hay que ponderar bien las acciones que se van a aplicar y que se va a hacer desde el poder. Y bueno, para culminar las soluciones al problema de la violencia, primero tiene que haber una burocracia que sea efectiva en sentido weberiano para darle seguimiento a los planes de gobierno y las acciones que se van a implementar de forma multifactorial, porque hay que implementar medidas que en lo social, en lo económico,
se reduzca la pobreza, se reduzca la desigualdad, la exclusión, la brecha entre los que tienen más oportunidades y los excluidos. Y aquí, pues, las acciones disruptivas como las que se está tomando Bukele en El Salvador, tenemos que reconocer, pues, los resultados inmediatos que puede traer esto, pero sí hay cierta incertidumbre sobre lo que puede traer a mediano y largo plazo, que es el gran problema. Y creo dentro de todo que lo que buscamos al final es tener estabilidad a mediano y largo plazo. Lo podemos ver hasta como en el ejemplo, o sea, ganarse por lo menos la lotería para vivir bien 3 o 6 meses, pero luego estar mal el resto de la vida no tiene sentido del todo. O sea, lo que queremos es tener un plan coherente a largo plazo que nos permita estar mejor de forma sostenida, tener un desarrollo bueno, me acaban de decir que si se puede compartir el documento. Bueno, claro que sí. Se lo podría mandar a Clara en la última versión y ella les podría hacer llegar la presentación sin ningún problema. Y si tienen preguntas, estoy dispuesto además a contestarlas luego al correo electrónico completo. Entonces, eso, o sea, la violencia como problema y como conclusión, y lo que quiero que con lo que se queden de esto es que es un problema que tiene causas multifactoriales, y de esa forma se necesitan soluciones multifactoriales a ello. Atacando una variable sin respuestas adecuadas a las otras, no se solucionará del todo el problema de la violencia. Y ahí igual la educación, y como estábamos hablando y que me lo preguntaron ustedes hace poco, la educación nos permite tener un mejor control de nuestros impulsos y a aprovechar mejor nuestra potencialidad. A ver, hay un espacio para todo, están los deportes. Hay muchísimas cosas en las que podemos aprovechar nuestra energía sin que esto tenga que tener una relación con con el crimen. O sea, el potencial lo tenemos que aprovechar para crear, no para destruir. O sea, creo que eso creo que es lo más importante y con lo que quiero que se queden pues de este curso. Y bueno, ya con esto ya terminaríamos, ya pasó la hora y sí, he estado encantado en verdad de compartir con ustedes durante este tiempo. Tenemos una pregunta de Javier Vicente. Ok, perfecto. Buenas tardes, Vicente. Ante todo, muchas gracias. Una exposición maravillosa. Yo quisiera más que preguntar, exponer tu opinión sin querer polemizar, lógicamente, sino más bien desde un punto de vista personal. Mira, yo creo que las soluciones son muy tibias realmente y sinceramente me disculpo, son muy tibias. Porque lógicamente pensar que una burocracia en nuestros países de Latinoamérica hagan el cambio pensando en el pueblo, pensando en la solución desde ellos cuando tienen el poder, ha sido utópico, ha sido problemático porque lastimosamente gracias a su mismo accionar, como decías tú mismo, las élites, como decía la señora Eli de Honduras, me parece, son los que crean estos problemas en cada uno de nuestros países cuando llegan al poder. Y cuando están en campaña política ofreciendo al oro y el morro, lastimosamente nos dejamos convencer porque nosotros mismos somos quienes elegimos a esta clase de mandatarios, quienes luego que llegan al poder, lastimosamente, las prioridades cambian completamente. Bueno, en el 80% de los gobiernos que ahora están a cargo en Latinoamérica. Un mandatario de la República del Ecuador, desde donde les saludo a ustedes, lastimosamente han hecho que ha demostrado este gobierno que
la deuda externa estuvo cancelada 2 veces, y sin embargo, los organismos multilaterales seguían facturando a la República del Ecuador una deuda que no existía, comprobada por el gobierno, y que demostró que era ilegítima, y sin embargo de eso, a base de comprar bonos 2030 y 2040, pudo solucionar un poco y pagar 832 millones de dólares solamente de intereses. Entonces, estos organismos multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que a los Estados Unidos le presta 100 millones de dólares al 1% de interés, y a la República del Ecuador los mismos 100 millones de dólares le presta al 13% más gastos administrativos, son lastimosamente uno de los motivos, como bien pone también Rosendo, que ahondan el problema en nuestros países, porque la criminalidad, el individuo no nace criminal, se hace por necesidad en el 96% de los casos, se hace criminal. ¿Por qué no tiene para comer? ¿Por qué no tiene para llevar la comida a su familia? Porque no tiene oportunidades de tener el mismo estudio. No tiene oportunidades de dar una educación que debería garantizar el Estado. Y bueno, diferentes situaciones básicas del ser humano, de necesidades que deben cubrir a una familia. Entonces, el individuo cuando no tiene con qué dar de comer, porque el gobierno no ha priorizado su salud, no ha priorizado su educación, no ha priorizado su seguridad, lógicamente comienzan a surgir estas actividades criminales, estas actividades facilistas y resolutivas para el problema del individuo. Entonces yo sí quisiera poner muy en claro que, por ejemplo, Ecuador, lastimosamente, me da mucha vergüenza, pero hay que discutirlo, no hay que tapar el sol con un dedo. En época de pandemia, el gobierno prefirió pagar 432 millones de dólares de intereses de préstamos de los fondos a los organismos multilaterales que gastar en actividades para paliar la pandemia. Muy criticable. La gente necesitaba ataúdes de cartón, no tenía medicación, no tenía alimentación, pero sí se pagaron 438 millones de dólares de intereses de deuda. ¿Por qué? Porque la misma burocracia ecuatoriana tiene intereses en esa. Perdónenme en la intervención, solamente quería poner la consideración que esto de los organismos multilaterales realmente crean una alternativa de que se ahonde la pobreza y no haya igualdad de oportunidades en los países, al menos latinoamericanos, si no me equivoco, y si me equivoco, disculpas, pero por lo menos en el Ecuador. Muchas gracias. Mira, la verdad sí, y hay todo un debate y críticas que se le ha hecho a los organismos multilaterales, no recientemente, sino lo podemos ver incluso en las últimas décadas del siglo XX y todo además de lo que pasó con los programas de rescate a ciertas economías latinoamericanas. Uno de los casos más desastrosos fue el de Venezuela y que llevó lo que fue el Caracazo, que bueno, hay muchos casos que pasó en esa oportunidad. Hay interpretaciones desde la izquierda, desde la derecha. La verdad hay mucho que atender con respecto a los organismos multilaterales, muchas cosas que podrían funcionar mejor, más allá de la visibilización de algunos problemas y las respuestas que ya ellos han tomado. Pero sí, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, como lo dices. Hay muchas cosas que también hay que revisar con ellos. Y por otro lado, a ver,
está esta realidad. Los países no son órbitas aisladas, menos en el mundo globalizado en el que vivimos, y de alguna forma unos países dependen de otros, pero también la solución está en tener mejores liderazgos en lo interno, en lo nacional y formarse mejor. Y también al final esta es una de las mejores razones para no desprenderse del todo de la política, más allá de que el panorama nos pueda decepcionar, que es que no participar en la política también puede tener como consecuencia ser gobernado por los peores hombres, lamentablemente. Entonces, eso, y para incidir en nuestra propia realidad, tenemos que participar, tenemos que quejarnos, tenemos que hacer auditoría, y el cambio está en eso, porque ciudadanos pasivos que no critiquen, no digan nada, eso al final es lo que quieren los grupos de poder que precisamente no se beneficiarían de estos cambios. Perfecto. Chicos, ya nos pasamos de la hora y tenemos que cerrar la intervención. Vicente, te agradecemos mucho el que nos hayas compartido este tema. Fue un tema bastante interesante y, como te darás cuenta, fue bastante interesante para todos los alumnos que están conectados. Incluso en los comentarios también te puedes dar cuenta. Te agradezco infinitamente que nos hayas compartido este tema. Chicos, les agradezco mucho que hayan participado y que hayan estado con nosotros. Tal vez para la próxima podemos seguir preguntando acerca de este tema. Como lo mencionó Vicente al principio, se va a hacer lo que es otra clase con él y podamos pues compartir también las preguntas que tenemos con él, ¿vale? Les agradezco mucho, que tengan una excelente tarde.